Hermanos, seguimos adelante en el tema de la homilética. Ya estamos en la cuarta sesión. Ya terminaron la presentación de su testimonio. Más tarde voy a preguntar cómo les fue. Espero que les fue bien, y si no, pues no se preocupen. Es una oportunidad para seguir adelante. Si fue la primera vez que has parado delante de otras personas, ya terminaste la primera vez. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Aproveche la oportunidad. Ya pueden llevar lo que hicieron más adelante y mejorar cada vez que comparte de su vida, que comparte lo que el Señor ha hecho. Entonces, en esta sesión vamos a examinar unos detalles de preparar un mensaje de un pasaje de la Biblia. A ver, nos toca desarrollar la idea principal. Eso quiere decir desarrollar una idea dominante de algún pasaje. ¿Cuál es la idea principal de los versículos que va a enseñar, del párrafo que va a enseñar? La idea dominante, hay que encontrar eso. Eso requiere trabajo, no siempre es fácil. Por lo menos si eres como yo, va a ser una lucha de encontrar lo dominante, el tema principal, porque hay tantas cositas que quizás distraen. Hay que trabajar con eso. La interpretación, explicación y aplicación de la idea dominante, todo eso sale de esa idea principal, el tema principal del pasaje que va a enseñar. Hay que formar todo el mensaje alrededor de esa idea dominante. Hay que encontrar exactamente qué es. A veces es más obvio, a veces es más difícil. Y eso se distingue mientras participa en el proceso. Va a encontrar que a veces es difícil eso. El tema del mensaje viene del mismo pasaje. El pasaje que está enseñando es lo que decide el tema. Quizás le parece obvio eso, pero para muchos predicadores se equivocan en eso. Es que un pasaje comunica algo y ellos llevan el mensaje hasta un extremo de otro tema completamente diferente. Es algo con que tener cuidado. Entonces, algo contrario a estas ideas, un ejemplo, mal ejemplo de ser un bosquejo de un solo sermón, no pensando en alguna idea dominante. Un sermón con este bosquejo que sigue. Jesús pagó la pena del pecado. Un buen tema para un mensaje, ¿no es cierto? Después, en el mismo mensaje, en el cielo viviremos en la presencia de Dios. Y después sigue otro punto en el mismo mensaje. Unos detalles sobre el bautismo. Después, en el mismo mensaje, necesitamos orar para nuestra nación. Entonces, si tratamos de incluir todos esos puntos en un solo sermón, no vamos a poder cubrirlo bien. Tenemos cierto tiempo cuando preparamos y comunicamos un mensaje. Tenemos cierto tiempo, y cada uno de esos puntos que en la pantalla son un mensaje, una predicación distinta uno del otro. Y si hacemos eso en un solo mensaje, una sola predicación, la gente no va a poder salir entendiendo algo muy bien con tantos temas en un solo mensaje, quizás de media hora, 45 minutos, lo que sea. Son 4 ideas principales, son 4 ideas dominantes, y por supuesto tiene que ser 4 pasajes de la Biblia diferentes. No se encuentra todo eso en un solo párrafo de la Biblia. Y la gente va a salir con algo que aplicar a la vida.
Entonces, necesitamos encontrar un pasaje con una idea dominante en un solo mensaje. Van a tener la oportunidad de poner eso en práctica. Este autor dijo, no hay ningún sermón listo para predicar, ni para escribir un bosquejo, si no podemos expresar el tema en una frase muy clara. O sea, sobre, digamos, un párrafo de la Biblia, un pasaje de la Biblia que quizás dentro de una carta que estamos predicando. Necesitamos, este autor está diciendo que necesitamos expresar la idea dominante, la idea principal en una sola frase muy clara. Vamos a pasar por un proceso de cómo se hace eso. Y eso nos ayuda a mantener nuestro mensaje dentro del contexto del autor que estamos estudiando, lo que un autor escribió. Nos da confianza de que estamos comunicando lo que Dios realmente quería comunicar. Una frase muy clara, digamos sobre 7 versículos que estamos enseñando, predicando. ¿Cuál es la idea principal? La idea dominante que sale de lo que está escrito, no lo que yo quiero predicar de mi opinión o de lo que me ocurre. El pasaje es lo que decide el tema del mensaje, de la predicación. Entonces, ¿cómo se forma la idea principal? Entonces, hay dos partes esenciales de esta idea principal. Uno, y lo que voy a presentar es un método de preparar un mensaje o un sermón. No es el único método que hay, pero creo que va a haber lo lógico en este método. Y es una manera que podemos aplicar a nuestro proceso de preparar un mensaje. El sujeto del pasaje. El sujeto del pasaje contesta la pregunta de qué está hablando. El sujeto del pasaje no puede ser una sola palabra. Por ejemplo, el sujeto, la fe, es demasiado general. Cuando encontramos pasajes en la Biblia acerca de la fe, está hablando de algunas características de la fe. Entonces, el sujeto puede ser el carácter de la fe, o la fuente de la fe, o otro ejemplo, la evidencia de la fe. Puede ser el sujeto. Algo de la fe es demasiado general. El sujeto de la fe puede ser puede ser 10 sermones, pero queremos especificarlo un poquito mejor para que la gente agarre algo útil. El complemento del sujeto. El complemento contesta la pregunta, ¿qué voy a decir acerca del sujeto? Entonces, una idea dominante es el sujeto. ¿Y qué es lo que voy a decir sobre la idea dominante? Entonces voy a explicar algo sobre el tema. El tema, por ejemplo, puede ser las características de la fe. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acerca de este tema? Entonces, con estas ideas, estos principios, comenzamos la preparación. Descubrimos el sujeto y agregamos el complemento. Entonces, el proceso de preparar un mensaje. El sujeto implica una pregunta. Una pregunta que podemos sacar del pasaje. Si el sujeto es la importancia de la fe, podemos formar el sujeto en la forma de una pregunta. Sujeto en forma de una pregunta.
Por ejemplo, si el sujeto o la idea principal es la importancia de la fe, hacemos una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe? Puede ser en nuestra manera de escribir el sujeto. El complemento va a contestar la respuesta. Y con eso entra con muchos detalles. Ejemplo de Hebreos 11:6. El sujeto puede ser una pregunta. Con este método ponemos el sujeto en la forma de una pregunta. ¿Por qué es importante la fe? Es la idea principal que sacamos de cierto pasaje. Esto puede ser Hebreos 11, 1 a 6. Comienza, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y termina en versículo 6. Pero nos toca leer todo el pasaje mientras estamos preparando algún sermón. Dice, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Examinamos todo el pasaje. En oración pedimos dirección y sabiduría de Dios, tratando de encontrar la idea principal de 6 versículos del capítulo 11 de Hebreos. Un ejemplo. Y un ejemplo del sujeto puede ser ¿por qué es importante la fe? Y el sermón va a contestar esa pregunta. Y eso es el enfoque del capítulo 11, 1 a 6. Si usted pasa por el proceso buscando el sujeto, la idea principal, la idea dominante del pasaje, es muy posible que va a salir con otra frase, otras palabras, otra pregunta a poder describir el sujeto. Está bien, pero si estamos en el mismo pasaje, 5 personas haciendo el mismo pasaje, debe haber algo parecido en el sujeto que cada uno encuentra. Porque el enfoque es explicar lo que está escrito. El sujeto de una persona no puede ser tan diferente que el sujeto que otra persona saca. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante la fe? El enfoque, la idea principal del pasaje. A ver. El complemento que contesta la pregunta del sujeto es: sin la fe es imposible agradar a Dios. Basado en esos 2 pasos, desarrollamos el mensaje. Pero les voy a decir, si es algo como yo, este proceso le va a costar. Va a tener que pensar, orar, leer varias veces, tomar apuntes, quizás buscar ayuda de otras personas. A veces va a ser un poquito más fácil, pero expresar el sujeto en una sola frase, el enfoque del pasaje. En este caso, ¿por qué es importante la fe? Eso es el enfoque del mensaje que vas a predicar. Y la respuesta, el complemento: sin la fe es imposible agradar a Dios. Y desarrollamos un mensaje explicando por qué. ¿Por qué sin la fe? O quizás explicamos la fe en Dios. Quizás quedamos tiempo explicando con ejemplos la imposibilidad de agradar a Dios si no tienes fe. ¿Por qué es importante? Y la gente debe salir de ese mensaje entendiendo: wow, si no tengo fe, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Sin fe no hay nada. Unos ejemplos. Salmos 117. Se puede hacer un sermón sobre un solo versículo. Hay que estar seguro que está enseñando 1 o 2 versículos. Aquí creo que son 2 versículos.
¿Cómo que tengo uno nomás? Hay que estar seguro que está dentro del contexto lo que está predicando. Puede ser, con pena les digo, quizás Salmo 119 tiene solamente 2 versículos. Pero dice, alaban al Señor naciones todas. Alábenle, pueblos todos. Porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Un sermón basado en esos 2 versículos. Entonces, el sujeto puede ser, ¿por qué debe alabar el mundo al Señor? Todo el mundo al Señor. Podría expresar esos 2 versículos con una sola frase como esta, en forma de pregunta. ¿Por qué debe? Un ejemplo. Complemento. Y puede haber más que un complemento. Recuerda, hay que examinar y salir con una idea dominante. Si pone muchas ideas, la gente no va a captar lo que está diciendo en el poco tiempo que tienes. Entonces, un solo sujeto, una sola idea dominante. ¿Por qué alabar todo el mundo al Señor? Y puede haber complementos que contestan. Puede haber más que uno. Una respuesta a la pregunta. Alabamos al Señor porque su misericordia es grande para con nosotros. Y pueden ver cómo pueden desarrollar ese complemento. Hablando de la misericordia. Hablando de cómo se aplica a nosotros. Por qué no la merecemos. Varias ideas que podrían desarrollar. Complemento 2 puede ser, su fidelidad es eterna. ¿Por qué debemos alabar todo el mundo al Señor? Porque su fidelidad es eterna. Hablando de lo eterno, de la fidelidad de Dios. Metiendo ahí ejemplos bíblicos, ilustraciones, personas que experimentaron la fidelidad del Señor. Entonces, idea dominante. ¿Por qué alabar todo el mundo al Señor? Y 2 complementos en este caso. Puede haber un solo complemento, pero quizás va a ser más difícil desarrollar un mensaje sobre eso. Pero es posible. Otro ejemplo, Romanos 1, 18 a 29. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y este puede ser un ejemplo de un pasaje que escogemos para predicar en un domingo o un miércoles o lo que sea. Escogemos un pasaje. Voy a escoger según lo que he leído, según lo que entiendo de una separación de ideas en el capítulo 1. He pasado por un proceso y he llegado a la conclusión que debo predicar estos 4 versículos en un solo mensaje. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron. No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Disculpe. Entonces, después de pasar por un proceso, voy a explicar ese proceso con más detalles más adelante en esta sesión. Decidí escoger este pasaje de 4 versículos. Esto va a ser mi sermón. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito encontrar la idea principal de los 4 versículos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, el sujeto.
de manera rápida. El sujeto, después de trabajar, orar, examinar, meditar, llego a la conclusión que esto es el sujeto. En forma de pregunta: ¿por qué viven los no redimidos bajo la ira de Dios? Pueden ver en ese pasaje que esto puede ser la idea principal de esos 4 versículos, el sujeto. Entonces, el sujeto en forma de pregunta que pone en frase clara y breve la idea dominante. El complemento: Dios se ha revelado y no lo honraron. Contesta la pregunta: ¿por qué viven así los no redimidos bajo la ira de Dios? Dios se ha revelado y no lo honraron. Puede ser un complemento. Y entramos en los detalles. ¿De qué manera se ha revelado? Se encuentra ahí mismo en el pasaje. ¿Cómo se reveló? ¿Qué es lo que usó? Y puede haber otro complemento. ¿Por qué viven los no redimidos bajo la ira de Dios? No le dieron gracias. Y puede imaginar qué es lo que podemos desarrollar de no dar gracias a Dios. Él nos dio todo lo que tenemos y no le damos gracias. Eso implica ira, implica castigo, implica juicio. Complemento 3. A ver. Estoy adelantando. Solamente dos complementos. Es posible que alguien encuentre otro. Esto es un ejemplo del proceso. Es muy posible que alguien más va a pasar por el proceso, expresen el sujeto de manera distinta. Pero póngalo en forma de pregunta y complementos después que salen del mismo pasaje. Detalles que contestan la pregunta del sujeto. Romanos 1, 18 a 21. Ejemplos. No estoy comunicando reglas obligatorias, pero un método a poder utilizar en el desarrollo de un mensaje. Otro ejemplo, Romanos 8, 31 a 39. Voy a leer algunos de esos versículos. Son 8 versículos, o 9 versículos, disculpe. Entonces, dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y vamos a asumir que he pasado por el proceso cuando escogí este pasaje 8, 31 a 39, y comienza diciendo: entonces, debo entender muy bien, antes de formar este sermón, debo entender muy bien qué quiere decir entonces. Necesito estudiar y conocer muy bien qué es lo que viene antes del versículo 31, porque comienza con entonces, como una conclusión a lo anterior. Y si estoy predicando toda la carta a los romanos, no va a haber ningún problema. Hubiera explicado los versículos anteriores la semana anterior o lo que sea. Y la gente va a entender. Y quizás puedo empezar con una introducción explicando por qué dice entonces. Pero seguimos. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Jesús es el que murió. Sí, aún más, Él resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Eso fue 8:35. 38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, sujeto, después de pensar, leer, meditar, estudiar, llego a la conclusión que esto es el sujeto. En forma de pregunta otra vez, ¿qué quiere decir si Dios está a nuestro favor? ¿Le parece lógico? ¿Está agarrando, entendiendo que eso puede ser la idea dominante de esos 9 versículos? Lo hacemos aquí en esta lección de manera muy rápido y breve, pero creo que va a encontrar que el proceso no es tan fácil, pero vale la pena luchar en la palabra para encontrar lo que la gente necesita entender en una predicación, un mensaje o un estudio de la Biblia. Complemento, primero el sujeto y después un complemento. Dios no nos niega lo que necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que Dios está a nuestro favor. No nos niega. Y pueden recordar del pasaje que el complemento sale del mismo pasaje otra vez. En este caso va a haber más que un complemento. Número 2. Dios nunca te va a condenar. ¿Qué quiere decir que está a nuestro favor? Nunca te va a condenar. Y podemos desarrollar esos complementos con lo que está en el pasaje y junto con lo que encontramos en otras partes de la palabra de Dios. En este caso tenemos 3 complementos. Está seguro en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios está a nuestro favor. Está seguro, hermano, en el amor de Dios. Su salvación es eterna. Dios nunca, jamás te va a rechazar porque tú crees en Jesús. Y desarrollamos un buen mensaje pasando por este proceso. A mí me gusta este proceso, pero la verdad lo que no me gusta es que a veces no es fácil. A veces me cuesta tiempo pensando, orando, para encontrar la idea principal. ¿Cómo puedo expresar la idea dominante de este pasaje de manera breve como tenemos en la pantalla? ¿Qué quiere decir si Dios está a nuestro favor? Eso está bien claro, sencillo, breve, con pocas palabras y en este método en forma de pregunta. Así se puede desarrollar un buen mensaje para comunicar, enseñar, predicar. Entonces, el proceso de desarrollar el mensaje pide sabiduría, iluminación, entendimiento. Eso debe ser el primer paso, muchas veces, aún antes de escoger un pasaje. Pero cuando decide un pasaje, mientras lee, medita, pasa por el tiempo pensando, pide sabiduría de Dios, iluminación y entendimiento. No recuerdo cuántas veces en mi vida he leído un pasaje y termino pensando, ¿qué quiere decir eso? No entiendo. Y sigo leyendo el mismo pasaje, pensando, meditando y pidiendo algo de Dios, entendimiento de Dios, y me lo da. Es increíble cómo funciona eso. Hay que comenzar en oración dependiendo del Espíritu Santo. Leer el libro o el pasaje, yo digo varias veces, debe tener un entendimiento de lo que viene antes y lo que viene después de algún pasaje que va a enseñar. Y muy importante, queremos estar seguros que no estamos enseñando algún pasaje fuera de lo que el autor original quería comunicar. Léelo todo, toda la carta, todo el libro. Mientras lee, tome apuntes.
preguntas que tienes, comentarios, lo que aprecia, lo que no entiende, lo que necesita más estudio, pregunta que quiere hacer a otro hermano. Tome apuntes. Determina el sujeto y complemento. Como les digo, eso puede ser algo difícil de ponerlo de manera breve y claro. La idea dominante. Y según este método, en forma de pregunta. Eso requiere trabajo, requiere tiempo estudiando la palabra. Haga un bosquejo, pide ayuda de otros sobre el significado. Les recomiendo que nunca comience pidiendo el significado de otras personas. Lee la Biblia, medite, ore, y en medio del proceso, ya en marcha, si necesita ayuda, pide ayuda de otros hermanos que quizás tienen más experiencia en la palabra. Está bien. Pablo nos está ayudando. Pero le recomiendo no comenzar con comentarios. Estúdielo. Pase tiempo leyendo y meditando. A ver qué es lo que Dios te va a dar. Quizás Dios te va a dar algo buenísimo y lo que va a encontrar en un comentario es una equivocación. Es posible. Los comentarios son escritos por hombres como tú y personas como cualquier persona en la iglesia, pero estudiaron, pero quizás no llegaron a la conclusión correcta. Haga un bosquejo de los puntos que quiere comunicar. Un bosquejo, unos puntos claves que encuentra en el pasaje que está enseñando. Y es difícil tratar de llevarlos por todo este proceso. Hay que meterse, hay que comenzar, hay que pedir dirección, primeramente de Dios y de otros que tienen más experiencia. Hagan 4 o 5 puntos de un mensaje, puntos principales, sujeto y quizás 3 complementos. Introducción y conclusión. Dirección del Espíritu Santo. Algo que es indispensable. Mientras se somete al Espíritu, dedícate y aplica tiempo en la palabra de Dios. Eso es lo que requiere. Eso es parte de la dificultad en la preparación de un sermón. Pero vale la pena. Es importante. Va a poder dar a conocer lo que Dios nos ha dado para que cambie la vida de las personas que están escuchando. Siempre pensando en ellos. Eso debe ser nuestro enfoque en comunicar un sermón, un mensaje, un estudio. El enfoque de las personas que están escuchando. Debemos siempre estar pensando en ellos. ¿Qué es lo que ellos necesitan? El proceso de cada uno es muy único. Dije antes que este método que estoy presentando no es el único. Puede haber otros métodos bien distintos. Algunas personas escriben todas las palabras que van a decir en el sermón. Y les ayuda. El problema con eso es no pueden leerlo así como leyendo nada más. Lo hacen para hacer claro lo que quieren decir. Y hay algunas personas con tanta experiencia que pueden leer su mensaje, todas las palabras que van a decir, sin que nadie se dé cuenta. Pero eso viene con experiencia. Yo no soy así. Yo no escribo todo lo que voy a decir. Otros lo hacen. Pero eso no es lo que yo hago. Proceso único entre personas. Otros me han recomendado escribir todo lo que voy a decir. Eso no es para mí. He desarrollado mi método y así me funciona. Y puede haber una variedad en los métodos. Está bien. Pero lo que tenemos que hacer todos es comunicar con claridad el pasaje que estamos enseñando. No sacrificamos eso. Los métodos, los procesos
pueden cambiar y puede haber diferencia, pero no sacrificamos la explicación clara de la palabra que estamos explicando. A ver, entonces, ¿cómo se escoge un pasaje? Una manera es enseñar libros o cartas, y eso nos le ayuda en no tener que pensar en alguna idea cada semana, hablando a los pastores y predicadores. ¿Cuál es la necesidad de la gente en la carta que voy a enseñar o el libro de la Biblia que voy a enseñar? La gente necesita consejo de Pablo acerca de lo que los corintios estaban experimentando. Si es por tópico, alguna necesidad específica que la gente tiene, hay que estar pensando en ellos, hay que vivir con ellos, hay que conocerlos a poder suplir esa necesidad. También, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Señor en mi vida? Eso debe ser parte de la mayoría de los mensajes que comunicamos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en mi vida en tal pasaje? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Y muchas veces eso puede ser la parte más preciosa en un sermón. Porque si yo estoy aprendiendo algo por mi experiencia, por lo que leo, lo más probable es que otros lo van a necesitar también. Estamos en el mismo club. Todos somos parte de la única raza que hay en la tierra, la raza humana. Experimentamos muchas cosas de manera igual. Entonces, predicar o enseñar por libros o cartas enteras, ya lo mencioné. Pero esa manera de predicar y enseñar por lo largo del tiempo es mi preferencia. Y es la preferencia de unos maestros de la Biblia que he escuchado, los mejores. Enseñar por libros o cartas enteras de la Biblia. Y mencioné antes también, quita el estrés de tener que escoger algún tema cada semana. El pasaje que sigue es lo que determina el tema de la predicación. Expositivo. Seguimos sacando en cada pasaje de una carta o libro lo que está escrito. Nos impulsa a tratar cada pasaje en su contexto. Esa es la ventaja de esa manera de escoger pasajes. Nos ayuda a evitar el error de previo conocimiento del texto. Si estamos trabajando con el texto, entendiendo, meditando, orando, pidiendo entendimiento, el Señor nos va a ayudar. Vamos a poder entender el contexto y el intento original del autor. Nos ayuda a evitar predicar los temas favoritos. ¿No han escuchado eso en algunas iglesias? Siempre están hablando del bautismo del Espíritu Santo, vez tras vez, o varias veces del año, o los dones espirituales, la profecía o los últimos días, cosas del futuro, o prosperidad del mundo físico. Esa doctrina falsa de la prosperidad es un tema favorito de los predicadores en esas iglesias. Si se predican la palabra, podrían evitar ese error en esa doctrina. No queremos pegarnos a nuestros temas favoritos. Eso no es la Biblia. Nos toca comunicar todo el consejo de Dios. Demostramos en forma viva los principios de la hermenéutica en el contexto, lo que sigue adelante, y así agarramos, por ejemplo, todas las ideas, el sentido de alguna carta o libro de la Biblia, principios de la hermenéutica. La hermenéutica o la interpretación de la palabra va de mano en mano con la predicación de la palabra.
Si escogemos carta entera y vamos a predicar por las semanas necesarias, a poder comenzar en 1:1 y terminamos en el último capítulo y el último versículo. Y mientras predicamos por una carta, es la misma carta que escoge los temas que vamos a predicar cada domingo o cada semana. Podemos escoger un pasaje según alguna necesidad en la iglesia. Puede ser por alguna debilidad entre la gente o necesidad. O puede haber una falta de entendimiento en la congregación. Quizás algunos han salido de iglesias donde predicaron mentiras. Y quizás hay varias y está causando algún problema. Escogemos pasajes que toca ese tema, pero con cuidado. Cada pasaje que enseñamos necesitamos entender el contexto, el intento original de cada pasaje que escogemos para tratar alguna necesidad. O puede ser según un día de fiesta. Cambiamos la rutina de la predicación en la Navidad y queremos dar enfoque a la venida de Jesucristo también, o la Pascua, o lo que sea. Esas maneras de escoger temas. Entonces, nos lleva a estos dos versículos de nuevo. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea conveniente, cuando no sea conveniente. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y hablando de 2 de Timoteo, vamos a tener el mes que sigue, el próximo sábado que tocamos el tema de la homilética, va a ser el 19 de mayo. Vamos a hacer una tarea durante el mes. Ya tienen las notas en las notas que mandé. Tarea de 2 de Timoteo. Disculpe, voy a encontrarlo en mi computadora para ponerlo en la pantalla. Aquí está. Tarea de Timoteo. Durante este mes que sigue, estos pasos son los que va a tomar a poder aplicar lo que estamos estudiando en la hermenéutica. Ya terminaron de dar su testimonio. Ahora vamos a tomar un pasaje de la Biblia. Vamos a pasar nuestra oportunidad por todos estos pasos que tengo en la pantalla. Leer la carta en un solo golpe, en una sola vez, leer la carta de Timoteo en el mes que sigue. Realmente ese paso va a ser en una sola semana. Leerla toda para agarrar el sentido de toda la carta. Después, leerla otra vez. Contestan las preguntas siguientes solamente por leer lo que está en la Biblia, sin usar comentarios u otras herramientas de estudio, solamente por lo que encuentra en esa carta. Son 4 capítulos nomás. No estamos hablando de mucha información. Contesta cada pregunta como cada uno lo encuentra. Pide sabiduría de Dios para encontrarlo. Todas las respuestas están en la carta. Después de pasar por ese proceso, va a escoger un pasaje que tú vas a predicar el mes que sigue. Entonces, para hacer más fácil este ejercicio, yo escogí 3 pasajes. Y estoy pidiendo que cada uno de ustedes en su grupo escoge uno de los siguientes 3 pasajes. Uno solo. Una persona escoge 2 de Timoteo 2, versículos 1 a 7. Otra persona puede escoger 2, 14 a 9.
y otra persona 3:14 hasta capítulo 4, versículo 2. Son más o menos 7 versículos cada pasaje, pero se escoge tu pasaje y pueden duplicar. Cada uno escoge el pasaje que piensan que deben comunicar. Pero eso es después de pasar por la primera etapa de la preparación A y B. Entonces, en eso va a aplicar lo que acabamos de estudiar. Un resumen del mensaje, del pasaje que escogiste. En el punto B ahí, comienza ese proceso después de escoger el pasaje que tú quieres predicar o enseñar. Entonces el punto B es después de tener sus versículos, 6 o 7 versículos, no recuerdo cada uno, por ahí más o menos. Un resumen del mensaje original del autor en 5 a 18 palabras. Recuerden lo que decimos, el sujeto, la idea principal. Háganlo en forma de pregunta. La idea principal, la idea dominante en forma de pregunta, como decimos con el sujeto. ¿Cómo debemos bla bla bla? ¿Por qué o qué se hace cuando? Según el pasaje. Pase por este proceso del punto A que está arriba. Otro resumen de lo que el autor quería que entendieran los lectores. Debemos hacer tal cosa, porque la verdad o se hace según, y eso va a ser la respuesta a la pregunta. Puede haber 2 o 3. ¿Cuáles son los puntos mayores que necesita comunicar en un sermón? Comuníquese con el líder de su grupo la carta, que has leído la carta 2 veces y que has escogido uno de los 3 pasajes. Haga eso antes del 30 de abril para que esté decidido el pasaje que tú vas a comunicar o predicar o enseñar. Entonces, antes del 30 de abril, leerlo 2 veces, contestar las preguntas que están arriba y escoger su pasaje. Y después sigue con todo este punto de B. Pero antes del 30 de abril, comunique con el líder en su grupo cuál es lo que escogió y que ha leído el libro o esta carta. 4 capítulos nada más. Escoge sus pasajes. En punto C, bajo número 4, mande una copia del bosquejo al maestro, pues a mí, mándeme a mí un bosquejo de su mensaje antes del 14 de mayo. Y puede ser un bosquejo no completamente lleno, pero quiero ver la idea que está formando en su mensaje. Antes del 14 de mayo. Puede ser a través de su líder, por email, foto, texto, lo que sea. Y les voy a estar recordando antes de esa fecha. Entonces, 30 de abril, el pasaje que va a comunicar y dile al líder de su grupo. Y después hacer un bosquejo, los puntos que va a predicar con algo de detalles, no tiene que estar completamente desarrollado. Venga preparado el 19 de mayo a predicar el pasaje que tú escogiste. Y van a tener solamente entre 5 y 7 minutos. No va a ser un mensaje muy largo. 5 a 7 minutos para explicar los 6 o 7 versículos según lo que escogió. Entonces, el tiempo de la plática de esta sesión va a ser repasar en su grupo estos detalles para asegurar que todos entendieron lo que necesitan hacer. Y si eso termina muy rápido, pueden comenzar el proceso ahí mismo en su grupo, a ver si algunos tienen preguntas. Entonces, tiempo de plática es repasar todo eso, lo que está en las notas, en preparación para el mes que sigue. Y eso va a ser otra vez el 19 de mayo. Entonces, creo que ya está claro. Hagan preguntas a los demás en su grupo si está confundido. Si necesita mandarme alguna pregunta, tenga la libertad.
Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase en otro tema. Pero la homilética en otro mes. Preparen su mensaje y van a tener la oportunidad de aplicar lo que estamos estudiando en la homilética. Que Dios los bendiga.